All right, let's pray. Bien, vamos a orar. Jesus, thank you tonight. Jesús, gracias. We have the opportunity to get to know you more through the scriptures. Porque tenemos la oportunidad de conocerte más a través de las Escrituras. We thank you for that your word gives understanding to the simple. Que tu palabra dé entendimiento a los simples. Lord, we pray that you would help us understand the scriptures. Señor, oramos para que nos ayudes a entender las Escrituras. And we want to get to know you more tonight. Queremos conocerte más esta noche. And in Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Okay, studying the books of Ezra and Nehemiah, Al estudiar los libros de Esdras y Nehemías, I really feel like, say I have a big chicken in front of me siento como si tuviera un gran pollo frente a mí, with French con fries, papas fritas, the right cremas. con las cremas You got my favorite beverage, y mi bebida favorita, and they just served it, y que me la han servido, and I'm hungry, y tengo hambre, and the thing is steaming hot, y está saliendo el vapor de la comida, and you could smell it. y lo puedes oler. Everything is ready, Todo está listo, and you just want to dig into the food. y quieres simplemente lanzarte a la comida. That's how I feel Así me siento about the book of Nehemiah, sobre Nehemías you know, and the libro book de of Nehemías. Ezra and y de Nehemiah. Esdras. I just want to dig into this. Quiero profundizar en esto, I want to eat it. quiero comerlo. All right, let's go to the book of Ezra, chapter 5. Vayamos a Esdras 5. You could briefly summarize what happened in the previous chapters. Podemos resumir todo lo que hemos visto en los capítulos previos. Who could tell me? ¿Quién podría resumirme? Bless you. Thanks. What are some of the important things that happened? ¿Cuáles son algunos de los aspectos importantes que sucedieron? Estar involucrados en la obra de Dios y en la guerra espiritual. Yeah, they are part of the work of God and the spiritual warfare. Good. Formar parte de la obra de Dios y de la guerra espiritual, correcto. Excellent. Okay. Excelente. What is the work of God in this particular situation? ¿Cuál es la obra de Dios en esta situación en particular? Yeah, the building of the temple. La edificación del templo, Okay. Very good. correcto. Muy bien, Excellent. excelente. Okay. And so who are building the temple? ¿Quiénes están construyendo el templo? Yep. Yeah, so they came back. They are called the Jews who came back from Volvieron, son los judíos que retornaron de Babilonia a Jerusalén, Yeah, and the territory of Judah. al territorio de Judá, We are in Jerusalem. o sea, Jerusalén. Zerubbabel. Zorobabel era el líder, Zerubbabel. ¿sí? Who's another important guy? ¿Quién es otro personaje importante? Joshua, El sacerdote Jesúa, ¿no? high priest. Okay. El sumo sacerdote. Very good. So we Muy remember. bien. What happened in chapter 4? ¿Qué pasó en el capítulo 4? Opposition. Oposición, claro. Opposition. And they stopped building the temple, right? Y ellos detuvieron la construcción del templo, ¿no? There is the spiritual warfare. Hubo una guerra espiritual. And what we can take away from that is that every time we want to be available for the work of God, Entonces lo que podemos tomar de ahí es que cada vez que tú quieres estar disponible o dispuesto para la obra de Dios, right? That's what you can always anticipate. ahí es cuando siempre puedes anticipar algo. The spiritual opposition, the spiritual warfare.
que va a venir la guerra espiritual, es decir, la oposición. Now, what happened in chapter 5? Who are the guys who come on our scene? ¿Qué pasa en el capítulo 5? ¿Quiénes son algunos de los personajes que entran en la escena? Who's it? Haggai and Ageo Zechariah. y Zacarías. And their names appear in chapter 5. Sus nombres se mencionan en el capítulo 5 And they prophesied. y ellos profetizaron. Now, just briefly, what is the message that Haggai was proclaiming? Ahora, someramente, ¿cuál fue el mensaje que proclamaba Ageo? Let's go back to building the temple, yeah? Reanudemos la edificación del templo, claro. And it's right now it's time for us to do it. Es el momento de hacerlo. Yeah, this is the time for us to do it, Ese es el yeah. momento en que debemos hacerlo. Good. What did he say about the future glory of this temple? ¿Qué dice acerca de la gloria futura de este templo? It will be greater, yeah? Que sería mayor. Why Sí. would it be? ¿Y por qué? Yeah, exactly. Exacto. Now, I'll tell you something. I was reading these chapters recently, Yo estuve leyendo estos capítulos recientemente and I found something that I'd never noticed before, y encontré algo que de lo que no me había dado cuenta antes. and I think we will read it today. But the temple that they were building, Creo que lo leeremos hoy, pero el templo que ellos estaban construyendo it was the same place where the old temple was. fue el mismo lugar en donde estaba el templo antiguo. Now, I always kind of felt like they knew where the old temple was and they wanted to build it in the same place. Y yo siempre tenía la idea de que ellos sabían dónde exactamente estaba el templo y que lo habían hecho en el mismo lugar. But I never found a scriptural reference Pero nunca había encontrado una referencia escritural de esto. until just recently reading these chapters that I read I don't know how many times before. Hasta que recientemente leí este capítulo que no sé cuántas veces lo había leído ya. So the old temple is Solomon's temple and the new temple, they are on the same site. Que el templo antiguo, el templo de Salomón y el templo nuevo están en el mismo lado. I wonder if I have a picture of the Me pregunto this si tengo guy una right here. foto. Yeah, we talked about the Mount of Olives, Hablamos del monte de los olivos and then this is the Temple Mount. y este es el monte del templo. Okay, this is where the new temple was built, and also the one before, Solomon's temple. Aquí es donde el templo fue construido y también el anterior. And yeah, I wasn't sure what. And if you look at the city, it's on the east side of the city. Y si tú ves la ciudad, está en el lado oriental. Okay, so this is where we are. Ahí es donde estamos. Okay, just wanted to show you that. Quería mostrarte eso. Now, what is it that Zechariah was talking about? Entonces, ¿de qué estaba hablando Zacarías? Yep, spiritual warfare, Sí, de la guerra espiritual the future events. y de los eventos futuros. And so, what were some of the future events that Zechariah was talking about? ¿Y cuáles son algunos de los eventos futuros de los que Zacarías estaba hablando? Yeah, rapture, great El tribulation, arrebatamiento, la gran tribulación, Armageddon, Armagedón yep, and second coming of Christ. y la segunda venida de Cristo. Yeah, so that's all Zechariah. And we said that there was these Jewish people who had so much revelation that Y God hubo- showed them. Hubo estos judíos que tuvieron esta grandiosa revelación que Dios les mostró, It's incredible. increíble. And some of those things are future for us.
Y algunos de estos eventos son futuros para nosotros, who live, 2,500 years later. quienes vivimos 2500 años, 2500 años después. And it's still, future for us. Y esto aún sigue siendo futuro para nosotros. So that was, Haggai and Zechariah. Entonces estos fueron Ageo y Zacarías. And one of the principles of leadership was this. Uno de los principios del liderazgo fue este: See what he is doing from the point of view that God has. ver lo que él está haciendo desde el punto de vista que tiene Dios. Right? He's doing something, Él está haciendo algo, but he sees its future significance. pero él ve la importancia futura de esto. Or he evaluates it not according to sight. We can also say that. O él evalúa las cosas no de acuerdo a la vista, podríamos decir eso también. Yes, the new temple is smaller, yes. Sí, el nuevo templo es más pequeño, But who is going to come into this temple? pero ¿quién va a venir a este templo? Jesus Christ himself, right? Jesucristo en persona, ¿no? So amazing. Algo increíble. And that goes for us too. Y algo que es para nosotros también. We said, it's not just like, oh, I'm handing out tracts, but I really don't know what I'm doing. No es que I'm handing out tracts. on the estoy street. pasando folletos y no tengo idea de lo que estoy haciendo. We said how that will really impact your eternal glory. O podríamos decir que eso realmente podría impactar tu gloria eterna. It's serious stuff. Es algo, un Daniel asunto 12. muy serio. In Daniel 12. And Daniel 12. tonight we are not just listening to another devotional, another something. Y esta noche no vamos a oír otro devocional más, algo sencillo nomás, ¿no? It's really training for future reigning with Christ. Sino que es entrenamiento para el futuro reinado que tendremos con Cristo. And also equipping, God is equipping us for our ministries. Dios nos está equipando para el ministerio. Now let's go to Ezra chapter 5. Vamos a Esdras 5. Haggai and Zechariah were preaching, Ageo y Zacarías estaban predicando and they are talking about future events. y hablando de los eventos futuros, They're talking about the temple, hablando del templo, and they preached that the temple construction should start. y ellos predicaron que la destrucción del templo estaba por venir. In verse 2, En el verso 2 it says, Zerubbabel, son of Shealtiel, and Joshua, son of Jozadak, rose up and began to build the house of God, which is in Jerusalem, and the prophets of God were with them, helping them. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Right? So, it's illegal to build a temple. Entonces es ilegal edificar el templo. The prophets of God, they are preaching. Los profetas de Dios están predicando. God wants you to start building the temple. Dios quiere que comiences a edificar el templo. And the leaders of the nation say, we are going to obey the word of God. Y los líderes de la Beautiful. nación dicen, vamos a obedecer a Dios. This is where we are going to continue today. Aquí es donde vamos a continuar el día de hoy. We will study Ezra chapter 5 in the first class. Estudiamos Esdras capítulo 5 And we are going to talk about how the temple construction is restarted. y cómo se reinició la construcción del templo. Verse 3. Verso 3. At the same time, Tattenai, the governor of the region beyond the river, Sheth-Boznai, and their companions came to them and spoke to them, who has commanded you to build this temple and finish this wall? En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? I think in your handout it says that for the themes that they question the construction of the temple. Y creo que en las hojas que les hemos dado dice que ellos cuestionaron la reconstrucción del templo. Is it on your paper?
¿Está eso en la hoja o for no? the on the teams? No. Para los... Maybe I just wanted to put it on. Tal vez quise ponerlo y no llegué a ponerlo. It was probably before I had my first coffee in the morning. Debe ser porque no tomé mi café en la mañana. So they questioned, hey, why are you guys building this again? Entonces ellos cuestionaron esto y preguntaron, ¿quién les ha dicho que pueden construir? Then accordingly we told them the names of then accordingly we told them the names of the men who were constructing this building. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? But the eyes of their God was upon the elders of the Jews, so they could not make them cease till a report could go to Darius. Then a written answer was returned concerning this matter. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Now you would say, hey, wait a minute. Pero ahora dirías tú, pues espera un minuto. The local governor is questioning the construction of the temple. El gobernador local está cuestionando la construcción del templo. And they are going to write a letter to the emperor. Y van a escribirle una carta al emperador. Didn't we read this chapter before? ¿No leímos este capítulo antes? No, it's chapter 4 and chapter 5. No, es tanto el capítulo 4 que leímos como el capítulo 5 que ahora estamos leyendo. Okay, the story repeats itself. O sea, la historia se repite. They start building the temple, and yet again there is a local governor who doesn't like it or just questioning it, and he will communicate with the emperor. Empiezan a edificar el templo otra vez y hay un gobernador local que empieza a oponerse a este asunto y que apela al emperador. Verse 6, the copy of the letter that Tattenai sent, the governor of the region beyond the river, Shethari-Boznai, and his companions, Persians who were in the region beyond the river, to Darius the king. Dice el verso 6, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. That's Darius. King Darius. Es el rey Darío. If you look in your paper, there is a sequence of events. Si ustedes observan en la hoja, hay una secuencia de eventos. There is a subtitle called Additional Notes on your paper. Y hay un subtítulo que dice notas adicionales en la hoja. And look at the dates. Observa las fechas. Now, this is not for you to memorize, No es para que te las memorices, but just to have an idea of how things happened chronologically. sino para ubicarte cronológicamente en los eventos y tener una idea de ellos. So Ezra 1 and 2 is 538 before Christ. Esdras 1 y 2 sucedieron en el año 538 antes de Cristo. And so that's when Cyrus had the first edict. Eso fue cuando Ciro promulgó el primer edicto. Yeah, Cyrus was the emperor there. Ciro era el emperador en aquel entonces. You can see that he was the ruler from 559 through 530 before Debajo de Christ. esa línea puedes ver que él gobernó desde el 559 hasta el 530 antes de Cristo. Now these things are supported by extra biblical sources. Estos datos están apoyados por fuentes extrabíblicas. Ezra chapter 3 and 4. Esdras capítulos 3 y 4. You see, there is a few years between chapter 2 and chapter 3. Como puedes ver, hay unos pocos años entre los capítulos 2 y 3. You know, there is a little bit of a time lapse there. Hay un poco de tiempo. Yeah, and then you got a typo. Y luego There should be Ezra 5:1, libro de Ageo. bueno, hay un pequeño error de tipeo, debe decir Esdras 5:1, no Right. libro de... Yeah, that's a typo.
It's 520 before Christ. Esto es el año 520 antes de Cristo. Okay, so you look at chapter 4 and chapter 5. There is a few years. Ahora, si observas entre el capítulo 4 y el 5 hay unos 16 años, ¿no? Unos pocos años. Also the book of Zechariah. También el libro de Zacarías. Okay, and then in chapter now we are in chapter 6 verse. Well, we are going to talk about this guy Darius. Ahora vamos a hablar de este personaje, Darío, Darius was there in chapter 6. en el capítulo 6, That would be 516 before Christ. quien Esdras 5 y 6 se ubican en el año 516 antes de Cristo. So that's Darius right there for us. Entonces, durante el gobierno de Darío. Okay, so that's just a reference for you who is who in the chronological order. Esa es una referencia para que sepan el orden cronológico. All right, so go back to chapter 7, Ahora- chapter 5, verse 7. Ahora, si volvemos al capítulo 5, verso 7, You can see the name Darius, the king. ahí pueden ver el nombre del rey Darío, There is that guy who is also referred to in 6:1. el que también está referido en Esdras 6.1. So he is receiving a letter now, Entonces él había recibido una carta and it says in verse 8, "Let it be known to the king that we went into the province of Judea to the temple of the great God, which is being built with heavy stones, and timber is being laid in the walls, and this work goes on diligently and prospers in their hands." En el verso 8, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Then we asked those elders and spoke thus to them, "Who commanded you to build this temple and to finish these walls?" Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar los muros? We also asked them their names to inform you, that we might write the names of the men who were chief among them. Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. I love this answer. Me gusta la respuesta. Who are you guys ¿Quiénes son ustedes? who are building the temple? Los que edifican el templo. Who are you guys? ¿Quiénes son? Look at verse 11. Mira el verso 11. And they returned us an answer saying, "We are the servants of the God of heaven." Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. You know, just think about that for a second. Piensen en eso por un segundo. Yeah, who are you? ¿Quiénes son ustedes? What are you doing here? ¿Qué hacen aquí? Servant of God of heaven and earth. Soy siervo del Dios del cielo y de la tierra. It's good. Es bueno, ¿no? You know, I mean, it's what we call an identity in Christ. Es lo que llamamos una identidad en Cristo. Okay, and that's if you jump down to the leadership principles that we want to learn today. Y si tú te sales de los principios de liderazgo que te enseñamos hoy en día, One of them is that he has an identity in Christ. o quise decir, si lees, no te sales, sino lees los principios de liderazgo, hay uno que dice identidad en Cristo. He knows who he is in Christ. Él sabe, alguien que sabe quién es en Cristo. Okay, his identity doesn't come from the brand of the shoes he is wearing. Porque la identidad no depende de la marca de zapatillas o zapatos que estés usando. These are LeBron James shoes. Estos son esta marca, ¿cómo cuál? LeBron James. La Gran o la Gran. James. It's a special LeBron. shoes. Zapatos especiales. Okay, this is a Guerrero jersey. Este es un Pizarro. chompa. Pizarro. No, un polo de Pizarro. You know, so I have my identity. Entonces tengo mi identidad. I am driving a whatever car, and Yo- that's my identity. Manejo tal carro y esa es mi identidad. I have such a position Tengo una at work.
posición en mi trabajo. So that's my identity. Entonces esa es mi identidad. Those are all identities that the world wants to give us. Esas son las identidades que el mundo nos quiere dar. Oh, I'm a pretty girl. Soy una chica hermosa, And I am a powerful man. I have dinero. o soy un hombre poderoso, tengo dinero. Those are all identities from the world. Esas son identidades del mundo. But these guys, they were saying, we are the servants of the God of heaven and earth. Pero estos hombres estaban diciendo, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. I love that, Y me encanta esto. you know. Who was thinking the same way? ¿Quién estaba pensando de la misma manera? Could you think about another guy who was living by the same leadership principle? ¿Podrían pensar en algún hombre que estaba viviendo con estos mismos principios de liderazgo? Daniel, yeah? Daniel, Who? Joseph, David, yeah? José, David. Yeah. Who was the guy who said like, well, if anyone is like, you know, let people consider us to be the stewards of the mysteries of God. ¿Quién dijo que nos consideremos mayordomos de los misterios de Dios? Yeah, where did he say that? ¿Dónde lo dijo? 1 Corinthians 1 Corintios 4. He said he's like, yeah, people are like evaluating us and judging us. Él dijo, la gente anda evaluándonos y juzgándonos. And I don't know anything about, about that. Y yo no sé nada de esto. I only know that we are the stewards of God's secrets. Solo sé que somos mayordomos de los secretos de Dios. Let's read that real quick. Don't turn in your Bible. I'll turn in my Bible. Vamos a We'll read leerlo. it. No es necesario que vayas tú en tu Biblia, yo lo voy a leer. 1 Corinthians 4:1. 1 Corintios 4:1. It says, "Let a man so consider us as servants of Christ, stewards of the mysteries of God." Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. That's all. Eso es todo. Moreover, it is required in stewards that won't be found faithful. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Which is really God's faithfulness in us and not our faithfulness. Lo que es en realidad la fidelidad de Dios en nosotros, no nuestra fidelidad. 2 Timothy 2:13. Segunda a Timoteo 2:13. But here it says, "But with me it is very small thing that I should be judged by you or by a human court. In fact, I do not even judge myself." Dice luego, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Right? Well, if we are not comparing ourselves, No nos comparamos 2 a nosotros Corinthians mismos. 10, Segunda Corintios 10. we are not like, we are not evaluating ourselves or each other naturally. No nos evaluamos a nosotros mismos naturalmente. Right? What's my identity? I am the child of God. ¿Cuál es mi identidad? Es que soy hijo de Dios. I am the steward of His mysteries. Soy administrador de sus misterios. I am the servant of the God of heaven and earth. Soy siervo del Dios del cielo y de la tierra. That's all. That's my identity. Eso es todo. Esa es mi identidad. And my identity cannot be in anything else than that. Y mi identidad no puede estar en otra cosa que no sea eso. And if my identity starts to become what I do Y si mi identidad empieza a convertirse en lo que yo hago or what I have, o lo que yo tengo, then God might want to touch those things entonces Dios podría tocar estas cosas or maybe take those things away from me o inclusive quitármelas to make sure that my Para- identity is in Christ. para asegurarme que mi identidad está en Cristo. It happens fast. Y eso sucede rápidamente. Before moving to Peru, Antes de mudarme al Perú, we
I was involved with a ministry Yo estaba involucrado en un ministerio that you would call, very successful. que know. podrías decirlo muy exitoso. Like a lot of people getting saved, Mucha gente estaba siendo salva, a lot of people coming to Bible college through that ministry, mucha gente asistía al instituto bíblico gracias al a ministerio. lot of people excited about that particular ministry. Mucha gente estaba emocionada por ese ministerio en particular. Like this particular ministry was a prison ministry, Este ministerio en particular era un ministerio carcelario and there was a limited amount of people we could go with. y había una cantidad limitada de gente con la que podíamos entrar It ahí. was like 7 or 8 people, Éramos solo 7 u 8 and I had people on a waiting list y había gente en la lista de espera to be able to come with us, to be Para- part of our team. para poder venir con nosotros y formar parte del equipo. And before moving here, we were actually on the national television with this ministry. Y antes de venir aquí estábamos ya con la televisión nacional de Hungría en And- este ministerio. And I was able to do a lot of different things. I was able to be involved in a lot of different Y things yo podría hacer muchas cosas diferentes, muchas cosas that you would look at, and by sight you might call it, ooh, it's a very successful ministry. que podrías ver, ¿no? Así por la vista y decir, mira qué ministerio tan exitoso. But that could be deceiving, Pero eso podría haber sido engañoso because God doesn't look at the numbers. porque Dios no considera los números Like Christian leaders can very easily make that mistake. y sucede que los líderes cristianos muy fácilmente tienden a cometer tal error. Successful, I'm successful. This must be because I'm such a spiritual Superman, whatever. Éxito, soy exitoso, esto debe ser porque soy un superhombre espiritual. Many make that mistake. Y muchos cometen ese error. And sometimes God needs to deal with Christian leaders and take away some of their ministries, Y a veces Dios tiene que tratar con los líderes cristianos y quitar algunas cosas de sus ministerios. because their identity is in what they do. Porque su identidad está en lo que hacen. And God doesn't want that. Y Dios no quiere eso. So in my case, what happened, Entonces en mi caso lo que sucedió we moved here, so obviously I couldn't continue that. es que obviamente me mudé acá y ya no podía continuar con eso. But with, language barrier, Pero había esta barrera lingüística and I wasn't even able to do anything at all. y no había mucho que podía hacer aquí, ¿no? Like actually nothing. En realidad nada, no I podía couldn't hacer do nada. one thing. No podía hacer nada. It took me, I think, about 2 weeks to walk from Pastor Stan's house to Plaza Vea to buy a piece of bread or something. Me tardé 2 semanas en aprender a caminar de la casa de Pastor Stan a Plaza Vea para comprar algo. It's incredible. You can't share because you don't speak the language. Y no podía compartirle a nadie porque no hablaba la lengua, ¿no? You can't go on the street, it's dangerous. All right, whatever. No puedes ir a la calle porque es peligroso. Can Ah, you need to be home by 10 o'clock because it's dangerous. Tienes que estar a las 10 máximo en la casa porque es peligroso en la calle. What is that? ¿Y eso What is qué? that? I mean, I used to be able to drive any time of the day or night whenever I wanted to. Pero si any yo place podía at the manejar mi auto allá a la hora que yo quisiera, en cualquier momento, sin problemas. Yeah, I mean, just if I decided that I would do a rap until like 1 o'clock in the morning Si yo decidía hacer un rap hasta la 1 de la mañana, and drive home or walk home, whatever, that would be perfectly all right. manejar hasta mi casa o incluso caminar, no había ningún problema. And here, 10 o'clock, you need to be in the house. Y aquí tengo que estar a las 10 en la casa. And I felt like a paralyzed person. Me sentía como una persona paralizada Like you were like so active and you were able to do things. de haber estado tan activo y And you're disponible like- para hacer muchas cosas. Acá Like I'm like just not even able to do one thing, no podía hacer nada realmente, ¿no? So I ventured out one day. Entonces un día I took a risk me arriesgué and I started walking on Izaguirre y Street comencé a caminar por la avenida Izaguirre and I crossed the Pan American y Highway. crucé la Panamericana Norte.
Mission Impossible. Misión imposible. And I came to Plaza Royale, Royal Y llegué Plaza. a la Royal Plaza And I went into allá. the Plaza Royale. Y luego I went into the Plaza Royale. entré a Royal Plaza. And I went through and I continued walking on the street Caminé y seguí caminando por la calle que estaba después. all the way to a shopping mall. Hasta un mall We all Centro know comercial. that's Mega Plaza. que ya todos sabemos cuál es, ¿no? Que está en Mega But back Plaza. then, when you don't know it, it's like, oh, it's a Entonces estaba en Mega Plaza ya y decía, oh, ¿qué es esto? you know. So I went into Ripley, Y luego entré al Ripley. and I couldn't believe that I was able to actually go and buy something finally. Y no podía creer yo que podía por fin ir y comprar siquiera algo. You know, oh, you don't have, soles, you have No dollars. tienes soles, tienes Yeah, you have dólares. soles, but don't use Pero that no because uses- you're gonna get bad money. And No uses soles porque te van a dar billetes falsos. if you buy something, si oh, com- let me take. Oh, Y si okay, compras this is algo, good for- mira, okay. déjame ver esto. Ya, muy bien, And I acá was está. so ya. paralyzed, I couldn't even buy anything. Yo estaba tan paralizado que no podía comprar But there nada. I was in the shopping mall. Pero ya estaba en el centro And I comercial. felt like Y victory. sentí And I victoria. bought myself Y me compré a un pair of socks. par de medias. It was a I didn't need it. No necesitaba las medias. I didn't need it. No las necesitaba. But it was like a trophy. Pero era como un trofeo para mí. Compré mis medias, mira. And I went home. Y regresé a mi casa. You bought Y it. dije, miren, me compré mis medias en Mega Plaza. I did it. Lo hice, sí. That took me like several weeks. Y eso me tomó varias semanas. I was just so paralyzed and not able to do anything. Estaba tan paralizado que no podía hacer nada. But sometimes God does. He needs to take away activities or ministries so that our identity is not in what we do. Entonces Dios a veces tiene que quitar de nosotros actividades o ministerios para que podamos realmente saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Because that's cheating ourselves. Porque eso puede llegar a ser engañarnos a nosotros mismos. Okay, he says, I want your identity to be in Christ. Y Él dice, yo quiero que tu identidad esté en Cristo. Okay, in verse 11, En el verso 11. we are rebuilding the temple that was built many years ago, which the great king of Israel built and completed. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, That's Solomon. o sea, Salomón. But because of our fathers provoked the God of heaven to wrath, he gave them into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, the Chaldean, who destroyed this temple and carried the people away to Babylon. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. However, in this first year of Cyrus, the king of Babylon, King Cyrus issued a decree to build this house of God. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. And that's the key there, Cyrus, because he is a Persian king. Y la clave ahí es Ciro, porque él fue un rey persa. Remember, now is the Persian Empire. Recuerden que ahora estaban bajo el dominio persa. Your guy, El hombre, su rey, he permitted us to come back él here. nos permitió volver aquí. 14. Also the gold and silver articles of the house of God, which Nebuchadnezzar had taken from the temple that was in Jerusalem, carried into the temple of Babylon. Those King of Cyrus took from the temple of Babylon. They were given to one named Sheshbazzar, whom he had made governor. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sebasar, a quien había puesto por gobernador. Then the same Sheshbazzar came, laid the foundation of the house of God, which is in Jerusalem,
Oh, I'm sorry. 15. He said to him, "Take these articles, go carry them to the temple site that is in Jerusalem. Let the house of God be rebuilt on its former site." Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Yeah, it's the reference that I mentioned that I didn't see before. Y esta es la referencia del verso que les había dicho que no había visto antes. That I always thought that the temple would be, the people knew where the old temple was. Yo siempre pensé que la gente sabía dónde estaba el templo antiguo. Remember, there were some who had seen the previous temple. Recuerden que hubo gente que había visto el templo antiguo. And I always thought that the new temple was built on the site of the old temple. Y yo siempre pensé que el nuevo templo había sido construido en el lado al lado, No, on the same en site. el mismo lado que el templo antiguo. Yeah, but this is a reference that I've never seen before. Pero esta es una referencia que no había visto antes. 16. The same Sheshbazzar came and laid the foundation of the house of God, which is in Jerusalem. But from that time until now, it has been under construction and it's not finished. Entonces este Sebasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Now, think about this. Ahora piensa en lo siguiente. Here is Gentiles, Aquí tienes gentiles and they ask you, why are you building this building? y te preguntan, ¿por qué estás construyendo este templo? And who are you? ¿Y quiénes son ustedes? And they have the ability to explain Y ellos tuvieron la habilidad de explicar in simple terms en términos simples who they are and what they are doing. quiénes eran y qué estaban haciendo. We are the servants of the God of heaven and earth. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, There was a temple here. y aquí había un templo. God said that I'm going to take you away from your land because you disobeyed me. Dios dijo, te voy a sacar de tu tierra porque me has desobedecido. And the enemy destroyed the temple, Nebuchadnezzar. Y el enemigo, Nabucodonosor, destruyó el templo. And then Cyrus let us come back, and now we are building the temple again. Y Ciro nos ha dicho que podemos volver y reedificar el templo. There is an ability here Hay aquí una habilidad to explain explicatoria ministry y ministerial in terms that actually make sense to those who are outside. en términos que le permiten entender a los que están fuera de esta obra. Okay, so why is this important to us? ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Because I believe that that's an important skill for us. Porque creo que esa habilidad es importante para nosotros. Okay, when people ask you, why do you believe in the book? Es decir, cuando la gente te pregunta, ¿por qué crees en la Biblia? I believe that we want to develop a skill to explain in simple terms so that they can understand what we are talking about. Creo que es necesario desarrollar una habilidad explicatoria para que podamos decirle en términos simples a la gente de qué hablamos y por qué creemos. Okay? The people who don't come to the church, La gente que no asiste a la iglesia, okay, they don't necessarily understand the body of Christ, no necesariamente entiende conceptos como el cuerpo de Cristo, the anointing, la unción, the calling. el llamado, Okay, they don't speak that language. porque ellos no hablan ese lenguaje. Okay, it's awesome. You know, I don't know. They don't use those words that we do. Ellos no usan las mismas palabras que nosotros, They speak a different language. porque hablan un lenguaje distinto. Okay, so I believe that there is genuine inquiry. Entonces yo creo que hay una investigación, una pesquisa,
honest. inquirir honesto, Like, hey, what are you guys genuino. doing? You know. ¿Qué están haciendo ustedes? And I believe that we could sometimes give an intelligent answer Y creo que podemos muchas veces dar respuestas inteligentes without religious lingo, sin la jerga religiosa, okay, so that they can also understand what we are talking para about. que nos entiendan de qué estamos hablando. Okay, so say one of your college professors come to you and he's not criticizing you, but he's just asking an honest question. Hey, what do you do in the afternoons? Digamos que viene un profesor de tu universidad, se te acerca y te hace una pregunta honesta, no quiere criticarte, sino te pregunta honestamente, ¿qué haces por las You know, tardes? and so you go like, I go to Bible Y college. tú le dices, bueno, yo asisto al instituto bíblico. That's like interesting, and why do you do that? You know? Mira, qué interesante. ¿Y por qué haces eso? And you can just give a good answer, Y tú le puedes dar una buena respuesta. like I believe that God is speaking to me through the Bible. Yo creo que Dios me habla a través de la Biblia. I am fellowshipping with my other believers, Y yo paso el tiempo con otros creyentes. and I feel like God is blessing me, Y siento que Dios me bendice. and I believe that I can get to know Him better through His Word. Y creo que puedo conocer a Dios mejor a través de su palabra. But I can do it this way too. Pero lo puedo hacer también de esta manera, mira. Oh, it's awesome! I'm just gonna live by faith. I don't care about anything else. Es asombroso, quiero vivir solo por fe y no me importa nada I'm más. following Jesus. Estoy siguiendo a Jesús. And I have an expectation from God. Y tengo una expectativa de Dios. I mean, I would speak like this. You know what I'm saying? Yo podría hablar así, ¿no? But they don't understand that language. Pero ellos no entienden a qué te refieres. Okay. ¿Me dejo entender o no? Now Peter says, Entonces Pedro dice, which is interesting because Peter is like a simple guy. es interesante porque Pedro era un hombre sencillo. Okay, in the book of Acts, En el libro de Hechos, chapter 4, capítulo 4, he was called an idiot, a él lo llamaron en griego idiota. right? Idiotai. Idiota. You Y don't need to be a Greek major to know what word we get from that no word. necesitas ser un erudito del griego para darte cuenta de dónde obtuvimos la palabra castellana idiota, ¿no? Okay, so that comes from the Greek, Que viene del griego. and he didn't have formal rabbinic teaching. Él no tenía enseñanza o educación formal He was a fisherman, porque era un pescador. but when you read his epistles, Pero cuando lees sus epístolas, his Greek grammar su gramática griega is above average. está por encima del promedio. Okay, but he says in chapter 3, 1 Peter 3, Y él dice en Primera de Pedro 3, 1 Peter 3 says Primera de Pedro 3 dice, in verse 15, en el verso 15, sanctify the Lord God in your hearts, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Meekness and fear, Mansedumbre y reverencia. and it says give a defense. Y dice presentar defensa, It's really apologia. que es la palabra griega apología, It's a reasonable presentation. que es A rational una presentation. exposición, presentación razonable, You explain stuff. una explicación. Now Peter could have said, Pedro Pedro pudo haber dicho, dude, we were on the mountain. We were on the mountain. estamos en la montaña And I wanted to build this tent, y quiero construir esta carpa. but I just heard the sound from heaven. Oí un sonido del cielo. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. And guess what? Y adivina qué, Elijah appeared with Moses. se me apareció Elías con Moisés. And Jesus turned and he was bright. Y Jesús se volvió brillante.
That's true. Y eso es verdad. But Peter knows that people who were not there, Pero Pedro sabe que la gente que no estuvo ahí, or people who don't go to church, o la gente que no iba a la iglesia, okay, they won't quite get it. no iba a entender todo eso. Okay, I'm not talking about this seeker-sensitive stuff. You know what I'm saying. I'm not talking about this seeker-sensitive thing. No estoy hablando de este asunto secret. Seeker-sensitive, church growth. I'm not talking about church growth No here. estoy hablando aquí de este crecimiento, your church. de cómo hacer crecer una iglesia. No estoy hablando de eso. And I don't think that we should dumb down the Bible translations. Y no creo que debamos alterar las traducciones You know, bíblicas today's easy reading translations. para hacerlas más fáciles de leer. You read them and it's really difficult to understand what. Porque lo lees y es difícil de entender. No, get a normal translation, a good one. Entonces es mejor tener Get a good translation. una traducción, una buena traducción, una traducción normal. Reina Valera is a good one. Por ejemplo, Reina Valera, normal, estándar. New King James, O en inglés la nueva King James. or there are more good ones. Y hay muchas otras que son buenas. But I don't like the Message, for example, the Message Bible. Pero, La por Mensaje. ejemplo, hay una Biblia que se llama la Biblia del Mensaje, no sé si está en castellano, Yeah, que no me gusta su No. traducción en inglés, no me Absolutely gusta. not. So, but here Ezra. I'm sorry. Here the leaders in the book of Ezra. Entonces aquí los líderes en el libro de Esdras They explain what happened. explicaban lo que sucedió. They tell them that this is who we are. We are the servants of God. Les dijeron, somos siervos de Dios, And they present a history y presentaron la historia from a divine point of view desde un punto de vista divino in simple terms. y en palabras sencillas. Now, this guy Ahora este hombre almost like Augustine. era casi como Agustín. Augustine had the same thing. Agustín tuvo lo mismo. He looked at human history Agustín vio la historia humana and he says there is the city of God and the city of man, y dijo, hay una ciudad de Dios y una ciudad de los hombres. and we disobeyed God and we created our own city. Hemos desobedecido a Dios y hemos creado nuestra propia ciudad. And the trouble that happened Y el trouble that happens. problema que sucede in our human experience en nuestra experiencia humana is the result of us rebelling against God. es el resultado de que nosotros andemos en contra de Dios. And the solution for our problem is to return to the city of God. La solución entonces para nuestro problema es retornar a la ciudad de Dios. Okay, this was for the advanced students. Don't worry, this is not going to be on the test. This is not going to be on the test. Esto no va a venir en el examen, no se preocupen. This was for those who are preparing for the pastor's exam. Esta idea es solamente para los que se están preparando para ser pastores, van a dar su examen de Okay, so pastores. but if you want to read the city of God, that's awesome. I recommend it. Pero si tú quieres leer Ciudad de Dios, la obra de Agustín, entonces lo puedes hacer. To see history Para ver la historia and evaluate it from a divine point of view. y verla desde un punto de vista divino. That's what they did here. Eso es lo que han hecho aquí. God told us to build a temple. Dios nos dijo que edifiquemos un templo, We did it. lo hicimos, Our fathers did it. nuestros padres lo hicieron, But then they rebelled. pero ellos se rebelaron, The temple was destroyed and the people were carried away. el templo fue destruido y la gente fue llevada cautiva. God used Cyrus to send us back to our land. Dios usó a Ciro para enviarlos de vuelta a su tierra Now we are building the temple again. y ahora estamos edificando el templo de nuevo. They explained history from a divine point of view in very simple terms. Entonces ellos explicaron la historia de una manera muy simple y desde el punto de vista divino. And in verse 17, now therefore, if it seems good to the king, let a search be made in the king's treasure house, which is there in Babylon,
whether it is so that a decree was issued by King Cyrus to build this house of God at Jerusalem, and let the king send us his pleasure concerning this matter. Verso 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. So this is when they asked the king, you go and you search your records. Aquí es cuando le dicen a ellos que vayan y busquen los registros que tiene el rey, Because Cyrus gave us permission to build the temple. porque Ciro nos dio el permiso para edificar el templo. Here is some principles of leadership. Entonces aquí tenemos algunos principios de liderazgo. The first one is courage to obey the word of God when it's risky. El primero es el coraje para obedecer la palabra de Dios cuando se está en riesgo. Remember chapter 5? ¿Recuerdan el capítulo 5? The prophets are preaching, you need to restart the temple building. Los profetas estuvieron predicando, es necesario reedificar el templo. Okay, but it's illegal. We can't. Pero es ilegal, no podemos. It's time for you to build the Este es temple. el momento de hacerlo. Number 2, diligence. Número 2, la diligencia. Verse 8. Verso When the local governor saw the Jews building, Cuando el gobernador local vio a los judíos construyendo, they reported they are very diligent when they are building this temple. ellos informaron que estos judíos son muy diligentes al construir este templo. Diligence is a principle of leadership. La diligencia es un principio de liderazgo, Hard work, es trabajo duro, labor in the word of God. trabajar en la palabra de Dios. It's not for lazy people, No es para gente perezosa, it's for diligent people. es para gente diligente. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Segunda a Timoteo capítulo 2 verso 15. Diligent like a what? Diligente Like a worker. como un obrero. Diligence. Diligencia. You know, I had many times I had the privilege to go and do a conference with Pastor Schaller. Muchas veces he tenido el privilegio de realizar conferencias con el pastor Schaller, And he has a schedule. y ese hombre sí que sabe tener un horario. All right. I mean, I'm just with him, listening to him. Yo estaba con él oyéndolo. He does all the preaching. He does all the preaching Él hacía toda la predicación and speaking and preparation. I'm just listening to him. y hablaba, y la preparación para esto, yo estaba oyéndolo ahí sentado junto a él. And I can't keep up with him. Y yo no podía seguirle el ritmo. He's preaching and teaching late into the night. Predicaba y enseñaba hasta hartas horas de la noche. Raps in the evening. Los raps o las reuniones que hay en la noche, Going to a Turkish restaurant. yendo a los restaurantes turcos, Late night raps. unos Late raps night. así de madrugada. And some guys, some leaders who need counseling in the car. Y algunos líderes necesitaban consejo y recibían consejo Late night. en el auto hasta Past tarde, midnight. hasta Going home. se iban a su casa I'm like, I'm dying. I'm ready to y yo decía, crash. estoy cansado, quiero tirarme a dormir. Pastor Schaller is still preparing for next day's ministry. Y el pastor Schaller todavía seguía preparándose para el día siguiente. And of the two of us, who gets up earlier? Y los dos de nosotros nos levantábamos temprano. Guess. Y adivinen, I'm that tired. yo estaba cansadísimo. Hey, I was just wondering if you wanted to get up and pray. Estaba preguntándome si querías levantarte a orar. Sure. Claro. I'll be right there. Estaré ahí. He gets up. Y él se levantaba. I know if he ever goes to sleep. Me pregunto si iba a dormir por último. Same thing in Hungary. I had Pastor Drew Wilacek and Pastor Schaller do a conference, En Hungría una vez fueron el pastor Drew Wilczek y el pastor Schaller, and they were doing this
conference, and I was so tired. I was driving them around. para hacer una conferencia. Yo estaba muy cansado, pero estaba manejando por ahí. I was dead ellos. tired. I was sleeping. Estaba cansadísimo, medio dormido. We had to get up early to go to the airport. Y teníamos que levantarnos temprano para ir al aeropuerto. This is the time when we had to get up to go to the airport. Y esta es la hora a la que tenía que levantarme para ir al aeropuerto. 4 o'clock. 4 de la mañana. And I was afraid that I wasn't going to be able to get up because I was so tired. Y tenía miedo de no levantarme porque estaba cansadísimo. And so I hear laughter. Entonces oí una risa. People laughing. Pastor Drew, you know. La gente riéndose. Pastor Drew, ¿no? That's Pastor Drew. Pastor Drew, así. Los que lo conocen. My eyes open up. Oh no, Se me abren los ojos. Oh no, me quedé dormido. Dije, the plane. vamos a perder el vuelo. What time is it? ¿Qué hora es? You know, because they told me that I need to wake them up. Porque ellos me dijeron, necesitas despertarnos, ¿ya? Lajos, make sure you wake us up at 4. Lajos, asegúrate de levantarnos a las 4. And when I hear laughter, Y entonces Pastor yo Drew's oigo laughter, una risa, la risa de Pastor Drew. my eyes open. Se me abren los ojos. What time is it? Digo, Oh, ¿qué hora we're es? sleeping. Oh, Me quedé dormido. 4 o'clock. 4 de la mañana. Good, good. So they woke up. That's good. That's good. Bien, se levantaron, qué bueno. So I'm opening the door. Entonces abro la puerta. Hey, you guys awake? ¿Están despiertos? Pastor Shadow. Yeah, Pastor yeah. Shadow, Of sí, course we claro are que estamos awake. despiertos. I said, did you guys sleep? ¿Durmieron? Yeah. We went to bed at 3 o'clock. Sí, fuimos a la cama a las 3. It's 4. No son las 4. We slept 1 hour. Han dormido 1 hora. You know what I'm saying? This is diligence. Eso es diligencia, ¿no? Identity in Christ, we spent some time on that. Identidad en Cristo, ya hemos explicado Not in esto. how successful your ministry you think it is. Que no pienses en tu ministerio, en el éxito del ministerio en sí. Yeah, it's not how you look, whatever. No It es- is your identity is in Christ. No es cómo te ves, no es nada de eso, sino que tu identidad es en Cristo. And be able to explain Y tener la habilidad de divine perspective explicar la perspectiva divina, in terms that other people can understand. de manera que las demás personas te puedan entender. Okay, so this is class 1. Let's have a 10-minute break. Esta es la parte A de la clase, así tengamos ahora un break And we are coming back. y volvemos.